Buenas y santas, bienvenidos a un nuevo video de Camino de Ida en Viaje. Camino de Ida Estás en en tu Viaje. casa y te quieres escapar. Con camino de ida vas a viajar. Camino de ida en viaje. Camino de ida. Arma tu equipaje. Córdoba y Buenos Aires ya lo podés ver. Pero en breve el mundo vas a conocer. Camino de ida en viaje. Camino de ida. No paga peaje. Nos encontramos acá, en las ruinas de San Ignacio, en Misiones. Aquí en el ingreso nos encontramos con el Museo Jesuita. Aquí está la maqueta de cómo era, miren, acá lo pueden identificar. Lo que vamos a ver ahora es obviamente todo ruinas, pero para que tengan una referencia de lo que vamos a estar visitando. Y lo vamos a estar mostrando, así que bueno, quédense acá en el canal que ahora vamos para ahí.
Bueno, antes que nada, les pido que se suscriban al canal. Este canal es nuevo, he tenido inconvenientes con los anteriores, así que bueno, nada, casi desde cero les pido su colaboración con ese tema. ¡Ping! Bueno, les cuento. Estamos en las ruinas de San Ignacio de Mini, aquí en Misiones, el cual el nombre significa justamente por la cantidad de misiones jesuitas que había en su época. Bueno, todo comenzó cuando el soldado vasco Ignacio López de Loyola, en 1520, perdió su pierna. ¿A causa de qué? A causa de un cañón francés que él, al ser soldado, resistió hasta el último momento. Pero bueno, una gran bala de un cañón, imagínense, le reventó la pierna. Para lo que era esa época, que el tipo sobreviva, ya era casi un milagro. Estuvo casi 1 año y medio en cama. Sí, 1 año y medio en cama. En el año 1521, que se repuso, es cuando su cabeza le cambió totalmente por el lado espiritual, por el lado de charla, hablaba con la gente, aconsejaba. Y eso le llevó a pensar que podía hacer algo más, ya no un soldado, pero sí algo en el tema espiritual. Fue en 1534 cuando arrancó, y en 1540, lo que era el Papa Pablo III, o Paulo III, mejor dicho, les da el ok, así les dio el ok como para arrancar con todo lo que es el tema de jesuita. Bueno, ahora les sigo contando, vamos a seguir mostrándole, pues, una belleza este lugar. Bueno, como dije, se llamaba Ignacio López de Loyola, por eso el San Ignacio. San Ignacio de Mini no nació acá, sino que estuvo primero en cercanías, la parte brasilera, luego la parte paraguaya, en 1610. Tras varias idas y vueltas es que terminó acá. Esta fue la parte central. Por eso también tenemos acá cerca, a unos 7 kilómetros, tenemos la de Loreto, a 10 kilómetros la de Santa Ana. Hay más ruinas, también están las de Santa María. Aquí educaban a los guaraní, los aborígenes, que todavía no tenían mucha forma no tenían un fácil dialecto. Al no tener un fácil dialecto, ¿qué pasó? Los jesuitas, los padres, tendrían que saber el idioma guaraní. Es ahí cuando ellos empiezan a hablar guaraní para poder no solo socializar y educar, sino para abrirles su cabeza. Y como dije, arrancó todo en Europa, Asia, después se vino acá, para Sudamérica. Fue hasta 1767 que aquí estuvieron los jesuitas educando. Llegó a haber 7000 personas acá. Y bueno, en 1777 fue que el rey Carlos III sacó un decreto en el que esto no iba más. Que ellos creían que había algo político detrás y que les estaba impidiendo cierto crecimiento y bla, bla, bla. Y mandó a que se termine esta parte y en todo el mundo, que se acabe lo que es todo jesuita. Entre 1705 y 1740 empezó a haber algunos derrumbes, hasta que en 1814 fue el decline total del lugar. Como verán, hay partes negras, no solo acá, sino allá. Ustedes dirán, esto es moho. No, esto no es moho. Esto es parte de lo que quedó de los incendios, porque las tropas paraguayas vinieron en 1817 directamente a derrumbar. Estuvieron durante 20 días tratando de prender fuego acá al sector y se fueron. Una zona de recreación, de que estaban aquí la parte de los talleres de herrería, carpintería, hilandería, cerámica, escultores de panadería, plateros, etc. Bueno, son como las zonas de recreación de la época al lado del jardín. Miren lo que es este lugar. Una belleza. Va a llover otra vez. Ahí está el templo principal, templo mayor. Al costadito está lo que es el cementerio, lo que era el cementerio. Está dividido en 4 sectores: hombres, mujeres, niños y párvulos. Párvulos son los chicos que estaban estudiando en esa época, los peques que estaban estudiando, como dije. Bueno, nada, se largó otra vez. De a rato sale el sol, te morís de calor, de a rato te congelás.
Estamos en junio, es normal, aquí en Argentina. Bueno, aquí vamos caminando. Quedan alguna que otra piedrita que marcaba dónde estaba cierto, pero bueno, muy poco ha quedado. Esta piedra suelta significa algo de eso. Bueno, acá está el Coti Iguazú, que es un conjunto de habitaciones que rodeaban el patio central, como dice acá. Aquí eran recluidas las mujeres cuyos maridos se ausentaban por algún motivo, viudas, gente sin familiares, huérfanos, ancianas y algunas solteras. Este era el sector para ellos. Es como que no estaban con los demás. Viudas, solteras, huérfanos, todo acá. Está bien, eran épocas diferentes, porque uno dice que en esta pieza andás a ver cuántas capaz que convivían con otras personas. Por ahí convivía una persona mayor con una niña, con una persona que acaba de enviudar, con una mujer con problemas, otra sin problemas, todo iba acá. O sea, pero bueno, la convivencia en otras épocas eran diferentes, estaban acostumbrados a estar en espacios pequeños, pero es gigante, pero a la vez imagínense que de un día para el otro te llegan personas que vos no conocés, es como una especie de, no cárcel, pero un orfanato, una cosa así. Miren, los espacios más o menos a las medidas de lo que eran, para que se den una idea, no están nada mal, pero hay que ver cuánta gente ingresaba acá. Como verán, qué difícil que debe ser para un verdulero vender naranjas acá, porque por donde vayas, por cualquier calle de San Ignacio, entonces están los árboles de naranja y vos donde vas hay naranjas. Vas caminando por el centro, hay naranjas, vas caminando por acá. Por eso digo, el verdulero, ¿cómo hace? La higuera brava. Y sí, brava es, Y te creo. Vamos a entrar a uno de estos que son todos muy similares. Que la verdad que están muy bien. Una división, un pasillo para entrar, una puerta. Fíjense cómo se conectaban. Según dicen, ellos medían entre 1,45 m y 1,50 m, lo cual no sé si están así. Esto es una cosa mía, ¿no? Yo creo que no, yo creo que ellos están midiendo desde el piso hasta estas maderas, a estos tirantes. Estos tirantes han sido puestos posterior para mí. Claro, sí, es verdad, me tengo que agachar porque me rompo los cuernos, pero miren esta. ¿Por qué? No sé si están así, que dicen que midían 1,45, 1,50, 1,55, que era toda gente baja, hombres y mujeres, no sé. No sé si están así. Porque, miren, como decía, estos tirantes son nuevos, impecables. Obviamente están estos sin barnizar, sin protección. Esto tienen, no es barniz, sino que es aceite quemado. No sé, eso es algo que dicen que yo no lo aseguraría. Miren acá. Yo paso acá y no me rompo los cuernos en ningún momento. Bueno, este es el sector todo de capillas. De este lado y del otro lado, o sea, cruzando. Ante tanta población, porque llegó a haber casi 7.000 habitantes, empezaron el tema de las pandemias.
epidemias, etc. Epidemias más que pandemias. Uno quedó con la nueva. Entonces algunos subían hacia la selva. No todos sobrevivían porque algunos salían con sus hijos muy pequeños. Claro, el temor de contagiarse o morir aquí con fiebre o con demás síntomas, huían hacia la selva. Y algunos morían ahí, otros sobrevivían en chozas precarias, pero claro, algunos escapaban porque trataban de ser libres, pero bueno, iban ya, viste, a decline, porque la selva era un peligro en esa época, imagínense. Bueno, les pido, si por favor se suscriben al canal, Camino de Ida en Viaje. Es un nuevo canal, más allá de que no empecé ahora con esto, empecé el año pasado, se me dio de baja el canal. Y bueno, estoy empezando de cero, pero bueno, me dan una re mano si se suscriben, dale. Y bueno, nada más, ya con eso es gratuito, es gratuitamente gratis. Bueno, seguimos mostrándole las hermosas ruinas de San Ignacio de Miní. El don San Carlo Ignacio. Ignacio no te pache. Aló, aló. Guarda el caracol, salgan de ahí. ¡No! Bueno, ahí está la parroquia, ¿cómo se llama? San Ignacio de Loyola. Vamos. Vamos a entrar, mostramos un poquito de ida, un poquito de vuelta, como para tener una referencia, para que puedan tener una referencia. Permiso. Como verán, está muy linda, muy cuidada. Bueno, vamos saliendo. Sigue el día fresco y lluvioso. Acá se puede comer muy bien. Para llevar y comer acá. Hasta el frente, la placita. Para los que están preocupados por el caracol, les digo que el caracol
súper bien quedó, era gigante y quedó súper bien, está re bien el carro. Bueno, acá está el hospedaje, Madre América, súper económico. Les mostramos un poquito. Bueno, estos son unos locos que nos acompañan, comen, hacen todo lo que quieren. Lo atractivo o lo loco de este lugar es que esto fue un convento de monjas. Sí, fue un convento de monjas. Hoy en día es un hospedaje, un hotel. En la descripción les dejo el teléfono por si necesitan venir por acá. Nos vemos en el próximo video de Camino de Día en Viaje. Suscríbete al canal. Bye.